17 minutos, seguimos en Ara Extremadura y hablamos ahora de empleo público porque se encuentra en nuestra región el presidente nacional del sindicato CESIF, Miguel Borra, que este mediodía se va a reunir con el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara. Miguel Borra, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Bueno, ¿qué le va a plantear al presidente extremeño? Bueno, pues al presidente extremeño le vamos a plantear que estamos haciendo una ronda con presidentes de comunidades autónomas donde estamos transmitiendo lo que son las impresiones, lo que son las propuestas y es desde luego lo que queremos desde CESIF para los servicios públicos de este país. Entonces lo que le vamos a plantear es un amplio abanico de medidas que creemos que son necesarias tanto a nivel nacional para que él como presidente de una comunidad autónoma tan importante como Extremadura pues las pueda transmitir y también lo que queremos para esta comunidad autónoma de Extremadura. Y en definidas cuentas lo que queremos es mejorar los servicios públicos que reciben los ciudadanos, que volvamos otra vez a la situación previa que teníamos a la crisis. Antes oía decir que la educación o que la sanidad ya no puede aguantar más recortes. Efectivamente, nuestros ciudadanos se merecen tener una sanidad de calidad, una educación de calidad y desde luego las personas que estamos prestando esos servicios, los empleados públicos, nos merecemos que se nos reconozca nuestro trabajo, nos merecemos poder trabajar en las mejores condiciones posibles para dar ese servicio público que todos queremos. En el caso de Extremadura, ¿qué peticiones concretas le van a trasladar? Bueno, pues en el caso de Extremadura lo que queremos en primer lugar es que se apliquen las 35 horas que la semana pasada eran aprobadas en el Parlamento extremeño. Queremos que haga presión al Gobierno central, la misma que estamos haciendo nosotros a los grupos parlamentarios y la misma que estamos haciendo también al Gobierno central, para que se modifique vía Real Decreto y podamos aplicar esas 35 horas. Unas 35 horas que los ciudadanos tienen que saber que es una manera de garantizar no solamente un empleo de calidad y unas buenas condiciones laborales, sino también de garantizar un buen servicio a los ciudadanos. Le vamos a plantear el gran problema de la interinidad que tenemos en general en todo el territorio del Estado y en particular en Extremadura. Estamos hablando que más del 20% de los empleados públicos, en este caso aquí en Extremadura, no tienen la plaza, no tienen un empleo estable, sino que son interinos. En sectores como por ejemplo la sanidad supera con muchísimo ese 20%. Le vamos a hablar de que queremos seguir trabajando en esas ofertas de empleo público, queremos trabajar en ofertas de empleo público que abarquen toda una legislatura, porque desde CESIF lo que planteamos es que no tiene que haber ni un empleado público más de lo necesario ni uno menos de lo imprescindible para dar ese servicio. Y la crisis se ha llevado por delante más de 200.000 puestos de trabajo en ese sector público. Y sobre todo lo que le vamos a transmitir al presidente de la Junta de Extremadura es que aquí tiene un sindicato fiable, negociador, un sindicato que en la Mesa General de Negociación de la Comunidad de Extremadura tenemos más del 40% de representatividad y que si contamos público y privado nos acercamos al 15%. Así que queremos trabajar codo con codo para poder sacar adelante a esta comunidad autónoma de las grandes lacras que padecemos, como puede ser el paro, como puede ser el paro juvenil. En ese sentido nos congratulamos del acuerdo que ayer suscribió el presidente Vara con la ministra de Empleo porque creemos que puede ser muy positivo. En el caso del empleo público sigue existiendo ese freno que supone la tasa de reposición. No sé si han tenido conversaciones con el Gobierno para intentar rebajarla o incluso eliminarla. Bueno, la propuesta de CESIF es eliminar la tasa de reposición, es decir, hay que hacer un análisis de los recursos humanos que necesitamos y lo que tenemos que hacer es dotar a los servicios públicos de las plazas necesarias. En este momento tenemos una tasa de reposición del 100% en los servicios esenciales, pero claro, esa tasa de reposición no garantiza ni muchísimo menos que se puedan recuperar los puestos de trabajo que se perdieron en el año 10, en el año 11, en el año 12, etcétera. Puestos de trabajo que eran nuestros médicos, nuestros maestros, nuestros policías, jueces, fiscales, enfermeros, carteras, etcétera. Personas que están al servicio del ciudadano. Más cuestiones por este lado de la mesa, Celestino. Buenos días, señor. Bueno, bienvenido a Extremadura. Creo que lo va a tener más fácil con Vara que con Montoro. Me da, porque sí que es verdad que las autonomías, por decirlo de alguna manera, están intentando hacer un frente común para que se recupere el volumen de empleo o se medio recupere. Recuperar yo creo que es imposible, pero en comunidades como la nuestra, donde el peso del sector público es tan importante, sabemos lo que ha significado la reducción en sanidad y en educación. Sinceramente, ¿no ve usted posible en Madrid, con la nueva situación política, con la necesidad de acuerdos que tiene, de que el Gobierno Rajoy afloje? Hombre, lo cierto es que se está notando otro talante en el Gobierno en este inicio de la nueva legislatura. Es verdad que las condiciones económicas se están mejorando y esperemos desde luego que sigan por estos cauces y desde luego nosotros estamos trabajando con el Ministerio de Hacienda y Administración Pública, con la nueva Secretaría de Estado de Función Pública, que es la primera vez que tenemos una Secretaría de Estado de Función Pública. Siempre la hemos tenido de Administraciones Públicas y ahora se ha sacado a la Administración Territorial. Y sí que es cierto que vemos otra voluntad de negociar, pero claro,
lo que pensamos es que cuantos más estemos haciendo fuerza en la misma dirección, pues será más fácil convencer al Gobierno central de que es necesario esos cambios. En ese sentido, le vamos a proponer al presidente de la Junta de Extremadura pues que haga las presiones precisas de cara al Ministerio y, desde luego, en enero, cuando tengan esa reunión con el presidente Rajoy, que va a convocar a todos los presidentes de comunidades autónomas, pues que presionemos todos en el mismo sentido. Es más, hay comunidades autónomas que están gobernadas por el Partido Popular que también van a presionar para conseguir modificar el tema del Real Decreto de la jornada laboral de los empleados públicos. Mami. Ustedes defienden también una modificación de la ley sindical. ¿Cree que CESIF podría crecer en el sector privado, como creo que últimamente pretende, sin esa modificación de la ley que permita acabar, por así decirlo, con el bipartidismo sindical de comisiones obreras y UGT? Pues en este momento, con la ley actual, nosotros tenemos más de 4.000 delegados en el sector privado y tenemos más de 26.000 afiliados en nuestra organización en el sector privado. Y en comunidades autónomas, como en Extremadura, entre público y privado llegamos al 15% de representatividad. Somos representativos en empresas como Heineken, como Cuétara, como Michelin, como Esther Lauder. Tenemos delegados en McDonald's y a todos los sitios vamos con la F de funcionarios, pero con la I de independientes. Y a todos los sitios vamos intentando hacer otro tipo de sindicalismo, un sindicalismo que cualquier ciudadano se puede meter en nuestra página web y ver nuestras cuentas auditadas externamente, lo que tenemos de cuotas, lo que valen nuestros inmuebles, porque nuestros inmuebles son nuestros, los pagamos nosotros no tenemos patrimonio sindical. Pero indudablemente nosotros queremos esa modificación de la Ley Orgánica de Libertad Sindical. ¿Por qué? Pues porque en España una empresa cierra, pero aunque cierre, sus delegados siguen computando en las oficinas públicas de registro, porque la Ley Orgánica de Libertad Sindical no recoge como motivo de extinción del mandato de un delegado electo que cierre la empresa. Repito, una empresa cierra y sus delegados siguen computando. Más de 80.000 delegados de empresas que no existen han estado computando en las oficinas públicas de registro de España. A los partidos políticos se les exige para ser representativos el 5 o el 3%. A las organizaciones sindicales se nos exige el 10% para ser más representativos. Nosotros creemos que la sociedad ha cambiado. Las leyes orgánicas vienen derivadas del inicio en España de la democracia, de la mitad de los años 80, y seguramente era lo que era necesario en esos momentos. Pero creemos que la sociedad española ha cambiado y mucho, y desde luego también queremos que esas leyes que tienen ya más de 30 años se actualicen con la realidad que queremos. Nosotros lo único que queremos, y le vuelvo a hacer desde aquí el ofrecimiento al presidente de la Junta de Extremadura, queremos trabajar codo con codo, creemos que podemos aportar mucho y desde luego queremos que los miles y miles de trabajadores que han confiado en CESIF se vean representados en esas mesas de negociación. Una pregunta más, Miguel Ángel, Sí, muy breve, por hablaba favor. usted de la I y la F, ¿no? Me ha gustado mucho esa comparativa. Yo creo que a Extremadura quizás le hubiera ido mucho mejor si hubiera apostado más por la I que por la F. Todas las administraciones lo que han hecho a lo largo de la historia ha sido crear en Extremadura, de la historia de la democracia, un montón de funcionarios. Aquí todo el mundo quiere ser funcionario y al final lo que hay es poca empresa. Es decir, que de alguna manera el empleo público llega a ser incluso una losa para el crecimiento, para el desarrollo económico de Extremadura. ¿Cómo ve esta cuestión? España y Extremadura está dentro de España. Tenemos el mismo nivel de empleados públicos que puede tener Alemania o incluso menos de los que puede tener Francia. Como he dicho antes, nuestros empleados públicos son los médicos, son los maestros, son los carteros, etcétera. Y el empleo público genera riqueza, genera calidad de vida a los ciudadanos y es importantísimo. ¿Qué es lo que ocurre? No solamente en Extremadura, sino en toda España, lamentablemente, que hay muchas personas que cobran del erario público pero que no son empleados públicos, que no han superado ninguna oposición. Tenemos y seguimos teniendo en este país más de 20.000 asesores que cobran muchísimas veces más de lo que puede cobrar un profesor universitario o un médico. Se han multiplicado a veces las estructuras administrativas y nos podemos encontrar que tenemos gobierno central, gobierno autonómico, diputaciones provinciales, mancomunidades, ayuntamientos, etcétera. Pero ¿sabe usted que el que le presta de verdad el servicio al ciudadano es el policía, es el maestro, es el médico? Y a esas personas es a las que CESIF quiere defender. Pues Miguel Borra, presidente nacional del sindicato CESIF, muchísimas gracias por estar con nosotros en este programa. Muchísimas gracias a ustedes y aquí estamos siempre que quieran.